Hola, hoy vamos a ver Heráclito el Oscuro. ¿Qué características tiene Heráclito el Oscuro? Primero, algunos autores lo han clasificado como un filósofo naturalista, porque él asumía que el fuego, o por lo menos en apariencia, el fuego era el arjé. ¿Qué vamos a hablar de Heráclito? Heráclito nació en Éfeso, Turquía actualmente. ¿Y qué decía Heráclito? Él decía, él hablaba como uno de los pilares del conocimiento, el logos. ¿Qué es el logos? Desde el punto de vista etimológico, logos no se puede definir, porque logos podría ser palabra, podría ser principio, podría ser incluso la palabra Dios, la palabra que a usted se le ocurriera. Entonces, logos era una palabra demasiado ambigua, no como algunos significados o algunas palabras que nosotros conocemos que decimos que son bivalentes, sino que esta en particular era polivalente. Incluso en el diccionario podríamos ver una cantidad, como todos estos significados que estamos viendo acá, de la palabra logos. Es decir, como se acaba de observar, son muchísimos. Entonces, ¿qué es el logos? Básicamente, ¿a qué se refiere Heráclito con el logos? En ese sentido, si nos vamos un poquitico más adelante con Sócrates, incluso con Platón, se decía que el conocimiento eran juicios verdaderos más explicación. Eso es básicamente lo que en ciencia o en conocimiento se refiere a el conocimiento absoluto. Así era que lo definía Heráclito. Para él el logos era esa definición de conocimiento que se va a conocer posteriormente. Decía, solo aquellos que sepan del logos, es decir, que tengan el conocimiento verdadero, solo ellos merecen gobernar. Y aquí tenemos una perlita con Heráclito. Heráclito era completamente antidemócrata. No por eso le decían el oscuro, sino que le decían el oscuro por otra cosa que vamos a ver ahora. Simplemente para él, la democracia, una sola persona podría saber más que 1000. Es decir, ¿cómo podemos decir que alguien que tiene un conocimiento de 1000 personas puede valer el voto de él solo por una persona? No tiene sentido. Por eso Heráclito era completamente antidemócrata. De hecho, él era muy amigo de los grandes aristócratas. De hecho, Heráclito era un aristócrata, como para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces ya sabemos, ya definimos que era el logos. El logos era ese conocimiento absoluto que alguien podía tener. Es decir, la verdad suprema. Si no la tenía, pues se jodió y simplemente no tiene el conocimiento absoluto. Ahora vamos a la otra parte. Resulta que lo que se ha reconocido, por lo que se ha reconocido a Heráclito en toda la historia, ha sido por la noción del devenir. ¿Qué es el devenir? Es aquello en lo que podemos jugar con los contrarios, es decir, el ser y no ser, el cambio absoluto, pero aquí no nos podemos hablar de cambio absoluto, sino del cambio de las cosas. Aquí es donde viene una de las cosas que va a hacer que Heráclito lo podamos reconocer durante toda la historia, y es esta frase lapidaria. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Esta es la frase o la frase lapidaria que va a definir completamente la filosofía de Heráclito. Él dice, estamos en un constante cambio. Si a él le preguntaran, ¿usted quién es? Él respondería, pues si le respondo en este momento, ya no soy el que era. Pero si tú hablas de mí antes, pues ya no puedes hablar del mismo porque ese antes ya no soy yo. Y si tú me preguntas quién soy en este instante, pues yo te respondo y en el momento en el que termine de decirlo, ya no soy. Mejor dicho, para evitar ese gran problema de intentar definir quién soy o quién no soy, él decía, yo soy y no soy. Yo soy un ser, pero soy un no ser. Es decir, soy un ser siendo. Y aquí es donde se viene a notar la famosa paradoja de la contradicción. Pero en él no es una contradicción, sino que es algo que tiene que ocurrir. Él dice, como existe la noche, existe el día. Como existe el bien, existe el mal. Esto nos recuerda algo. ¿Se acuerdan del Tuapeiron de Anaximandro? Es algo muy similar, pero no con las condiciones de Anaximandro, porque Anaximandro decía que eso era lo que forjaba la existencia del mundo. Él simplemente, cuando habla del devenir
Y en este contexto habla de los contrarios, él habla de una noción más intelectual, ¿cierto? Ahí es donde viene el otro punto, el fuego. Entonces, para reforzar o para recordar, empezamos hablando de Heráclito de Éfeso con lo siguiente. Primer punto, el logos. Se habló que el logos era el conocimiento absoluto o la verdad absoluta. Después de ese punto hablamos de el devenir. ¿Qué dijimos del devenir? Que el devenir era el juego entre el cambio de las cosas, el ser siendo. Es decir, Heráclito simplemente afirmaba que uno no puede ser, sino que uno es un ser siendo. Aquí es donde viene la teoría del continuo movimiento. Y aquí es donde se va a oponer al filósofo que vamos a ver posteriormente, que es Parménides. Porque Parménides va a hablar que las cosas son completamente estáticas, mientras que Heráclito está diciendo que todo está en un constante movimiento, en un constante fluir. Las cosas cambian. Pero no podemos confundirlo con el mero hecho de que la famosa frase que algunos han escuchado de que dice nadie se baña 2 veces en el mismo río, no es completamente la noción de Heráclito. Porque Heráclito lo que quiso decir es que si bien es cierto, o podríamos decir, si bien es cierto que nadie se baña 2 veces en el mismo río, lo que él está diciendo es que usted como tal también cambió. Entonces, si usted dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río, pues estaría diciendo que ese nadie puede ir 2 veces al río, pero ese río ya cambió. Y resulta que es que Heráclito dice es que todo cambia, o sea, incluso usted, cuando va al río, ya no es el mismo. Si hipotéticamente el río estuviera quieto, cosa que no se puede admitir en Heráclito, pero supongamos por un momento que el río está quieto y que no se mueve, no cambia, pues cuando usted llegue no se va a bañar en el mismo río porque usted ya no es el mismo. Entonces no podemos entender la frase de Heráclito como que no se baña 2 veces en el mismo río, sino como que todo cambia. Ahí hay que tener en cuenta ese contraste. Incluso yo soy un ser siendo. En el momento en el que pensé el video, era alguien diferente al que estoy en este momento. Y la siguiente parte es lo que tiene que ver con el fuego. ¿Qué es el fuego para Heráclito? El fuego para Heráclito constituye esa fuerza, ¿sí o no? Es como el fuego es inmutable, es intransformable, es incambiable. El fuego es esa totalidad. El fuego es lo que crea, el fuego es lo que crea y el fuego es lo que destruye. En ese sentido, es imposible acabar el fuego. Cuando usted cree que apagó un fuego, realmente lo que hizo el fuego fue quedarse en un descanso. Y aquí es donde entendemos casi que todo el contexto de Heráclito en términos epistemológicos. Y en términos epistemológicos y en términos ontológicos también ya lo entendemos. Así, digamos que podemos concluir que Heráclito tiene algo de relatividad que posteriormente va a tomar Hegel, ¿cierto? Cuando Hegel llegue, Hegel nos va a hablar de la tesis y la antítesis, de los contrarios, y eso es precisamente lo que Heráclito quiso fundamentar. Cuando Heráclito, incluso los seguidores de Heráclito intentaban sostener una tesis, ellos siempre trataban de cambiar esa tesis porque no se podía admitir que era la misma cosa. Si yo hablo de que el cielo es azul, no puedo decir que es completamente azul y que no lo es, sino que es azul y no es azul. Ese es el fuego de la contradicción de Heráclito. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a mi canal.